Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este video. Vamos a platicarles algo sobre anticuerpos que son parte importante dentro de la respuesta inmune humoral. Ya hablamos anteriormente de la respuesta inmune adaptativa y dentro de esa respuesta inmune adaptativa vamos a tener los linfocitos T y tenemos linfocitos B. Pero tiene que haber un estímulo antigénico para que se dé en este caso la transformación de los linfocitos linfocitos B a células plasmáticas, para que las células plasmáticas sean las encargadas de sintetizar, en este caso, a estas glicoproteínas conocidas como anticuerpos. Comenzamos. Tenemos los mecanismos de defensa, ya hemos comentado anteriormente. Nada más un pequeño recordatorio. Tenemos los mecanismos de defensa. En mano izquierda innatos. Dentro de esos tenemos a los mecanismos innatos externos, como son las barreras físicas, barreras químicas, la flora autóctona. Y dentro de los mecanismos innatos internos tenemos a las células asesinas, las células NK, tenemos al interferón y tenemos al complemento. Dentro de los mecanismos adquiridos tenemos a las celulares, que están constituidos por los linfocitos, y los moleculares, que están constituidos por los anticuerpos. Entonces, tenemos de esta forma la respuesta humoral, ¿sí? Tenemos primeramente los macrófagos, que son células presentadoras de antígenos, que estas a su vez van a liberar sustancias quimiotácticas, sustancias químicas conocidas como citocinas, y dentro de estas citocinas tenemos a las interleucinas. Del lado izquierdo, estas interleucinas van a estimular a los linfocitos B, al linfoblasto B, para que se transforme, ¿sí?, mediante moléculas señalizadoras en células plasmáticas. Entonces tenemos ya la célula plasmática de memoria, y del lado derecho tenemos las interleucinas, que van a estimular a los linfocitos T cooperadores, que son importantes dentro de la respuesta inmune adaptativa, y tenemos los linfoblastos T cooperador, que nos va a dar en este caso los linfocitos T cooperadores de memoria. Y lógicamente las células plasmáticas, en medio lo tenemos, nos van a producir los anticuerpos, los cuales se unen a los patógenos, y los macrófagos los fagocitan. Tenemos la diferenciación dentro de lo que van a ser las citoquinas, diferenciar a los linfocitos B. En este caso tenemos la interleucina 4, que es importante para esta, junto con la interleucina 1, que actúan como señales de competencia, que favorecen el paso de esta activación, del paso anérgico al paso 1, que es un paso de señalización y clonación de estas células. Y tenemos a la interleucina 4, que junto con la interleucina 2 actúan también como señales de progresión de esta clonación hacia la formación ya de nuestros linfocitos ya efectores. Y por lo tanto tenemos la interleucina 6, 4, 5, 10 y el interferón gamma, que son necesarios para el proceso final de la diferenciación de los linfocitos B. La estructura de las inmunoglobulinas, ¿se acuerdan que hablamos de una estructura monomérica? Sí, de una Y, vamos a comentarlo de esta forma. Y comentamos que tenemos dos sitios de unión del antígeno, y a esos sitios de unión comentamos que se les va a conocer como FAB, ¿sí? Y tenemos una ranurita ahí en medio donde está la estructura aquí, que se va a conocer como paratopo, que es donde se va a fijar en esta ranurita el epítopo, que es el determinante antigénico, ¿sí?, que lógicamente va a ser presentado, como lo mencionamos anteriormente, a los macrófagos. Y tenemos la región de la bisagra, como lo estamos observando aquí, es la región de la bisagra. Tenemos la cadena pesada, cadenas pesadas,
Y tenemos la porción esta que está aquí, FC, si se acuerdan ustedes, en donde se van a fijar lo que es los macrófagos y lo que son las proteínas del complemento. Entonces tenemos nuestras cadenas ligeras, las cadenas pesadas, que son estas, y las cadenas ligeras. ¿Sí? Vamos a continuar. Veamos ahora qué hemos aprendido. Los siguientes elementos forman parte de la respuesta adquirida, excepto uno. Tenemos linfocitos B, linfocitos T, tenemos el complemento, anticuerpos, lógicamente es el inciso C. Seguimos. ¿Cuál de las siguientes células sintetiza anticuerpos? Macrófagos, linfocitos T helper, células plasmáticas, natural killer, lógicamente C, inciso C, células plasmáticas. ¿Qué tipo de inmunidad presenta memoria inmunológica? Inmunidad innata, inmunidad adquirida. Inmunidad pasiva, pues lógicamente ya lo saben ustedes. Sí, bueno, la siguiente y ninguna es correcta, es la inmunidad adquirida. ¿Qué importancia tiene la memoria inmunológica? Es importante porque a raíz de la memoria inmunológica en los próximos contactos con los gérmenes que la originó, la respuesta será mucho más intensa. Esta propiedad es aprovechada en la vacunación y la primera afirmación es correcta y la segunda es falsa. Entonces ahí tenemos nuestra corrección y la respuesta favorable. B, la segunda afirmación es correcta, la segunda y la primera falsa. Ambas afirmaciones son verdaderas, ambas afirmaciones son falsas. Sería inciso C. Ambas afirmaciones son verdaderas. Entre las siguientes opciones marque la que considere correcta. La fracción variable del anticuerpo es la responsable de la especificidad por el antígeno. La fracción variable de los anticuerpos interacciona con la célula efectora y desencadena la respuesta inmune. La porción constante reconoce al epítopo, se liga a él, ninguna es correcta. Tenemos el inciso A, la fracción variable del anticuerpo, es la responsable de la especificidad por el antígeno. Con respecto a la estructura de los anticuerpos, marque la opción que considere correcta. En la porción FC existe un sitio que activa el complemento. La porción FAB interacciona con los macrófagos. Los anticuerpos no activan al complemento, ya que desarrollan ellos mismos la lisis del antígeno. Ninguna es correcta. Inciso A, que sería en la porción FC, existe un sitio que activa el complemento. ¿Cuál es el estímulo para la síntesis de anticuerpos? Se sintetizan sin necesidad de un estímulo. La exposición al antígeno, la vacunación, estímulo para la síntesis de anticuerpos, células de memoria. B y C son correctas. Inciso B, la exposición al antígeno. Tenemos la respuesta inmunitaria, ya lo hemos mencionado. Tenemos esta fase de reconocimiento. Tenemos las células B maduras en reposo, que lógicamente abajo entre paréntesis tenemos a la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D, que son anticuerpos, en este caso la M, importantes dentro de la respuesta inmunespecífica. Las células helper, otros estímulos, en este caso tenemos el antígeno que va a estimular a estas células. Fase de activación, proliferación, diferenciación de las células B. Tenemos, como mencionamos anteriormente, una expansión clonal. Posteriormente tenemos una secreción de anticuerpos. Después tenemos las células B expresando inmunoglobulina G. Y tenemos el cambio del isotipo, tenemos la inmunoglobulina G. Y abajo tenemos las células D expresando la inmunoglobulina G de alta afinidad. Tenemos la maduración de la afinidad de estas inmunoglobulinas. Y tenemos, por lo tanto, las células B de memoria. Respuesta inmune primaria. Vean ustedes el tiempo que vamos a tener entre la respuesta inmune primaria, primera exposición al antígeno. Después vamos a ver que a las 10 días tenemos una respuesta inmune
una respuesta primaria, células plasmáticas secretoras de anticuerpos, ahí tenemos a nuestras inmunoglobulinas, M, que es la primera inmunoglobulina en secretarse, después la inmunoglobulina G. Y tenemos una segunda exposición al antígeno, ¿sí? Esta segunda exposición al antígeno tendríamos una respuesta más rápida, ven ustedes, que al quinto o sexto día. Tenemos, pues lógicamente, la presencia de las células plasmáticas secretoras de anticuerpos para posteriormente, ¿sí?, declinarse. Bueno, el factor exponencial baja un poco, pero eso se va a mantener durante los 365 del año, ¿sí? Y esto nos va a dar, pues lógicamente, la memoria de las células B de memoria. Entonces va a haber una respuesta más rápida en una segunda exposición. Entonces tenemos el primer estímulo, ¿sí? Ven ustedes al día 10, respuesta primaria. Y tenemos el segundo estímulo, al 0 días, se va a aplicar para posteriormente tener al quinto o sexto día una respuesta más rápida. Si vuelvo a repetir, la primera inmunoglobulina que se va a presentar, la inmunoglobulina M, que es una estructura pentamérica, ¿sí? Y posteriormente tenemos la presencia de la estructura monomérica, que es la inmunoglobulina G. Hasta aquí dejamos la clase. Seguimos nuevamente con los anticuerpos y la próxima sesión, sí, que la subiremos mañana, tendríamos para los estudiantes de inmunología la continuación de los anticuerpos. Buenas noches y hasta mañana.